Hola, ¿cómo estás? Veo que estás muy interesado por la química, ¿verdad? Bueno, pues en este video te vamos a enseñar qué es lo que son las partículas subatómicas. Una partícula subatómica es aquella que es más pequeña que el átomo. Esta puede ser una partícula elemental o una compuesta a su vez por otras partículas. Ejemplos de estos son los quarks que componen los protones y los neutrones. No obstante, existen otras partículas subatómicas, tanto compuestas como elementales, que no son parte del átomo, como es el caso de los neutrinos y bosones. La mayoría de las partículas elementales que se han descubierto y estudiado no pueden encontrarse en condiciones normales en la Tierra. Generalmente esto se debe a que son inestables o bien son difíciles de producir de cualquier manera. Estas partículas, tanto estables como inestables, se producen al azar por la acción de los rayos cósmicos al chocar con los átomos de la atmósfera. Y en los procesos que se dan en los aceleradores de partículas, los cuales imitan un proceso similar al primero, pero en condiciones controladas. De esta manera, se han descubierto docenas de partículas subatómicas y se teorizan cientos de otras más. Ejemplos de partícula teórica es el gravitón. Sin embargo, esta y muchas otras no han sido observadas en aceleradores de partículas modernos ni en condiciones naturales en la atmósfera. Como partículas subatómicas se clasifican también las partículas virtuales, que son partículas que representan un espacio intermedio en la desintegración de una partícula inestable, y por tanto, estas duran muy poco tiempo. A continuación les diré la historia. En la Grecia clásica, un átomo era concebido como la parte más pequeña e indivisible, constituyente de la materia, provisto de unos ganchitos que los mantenían unidos a los otros átomos. Fue el desarrollo de la química la que consiguió establecer un número determinado de constituyentes de toda la materia existente y medible en la Tierra. Sus hallazgos dieron su mayor fruto de la mano de Dmitri Mendeleev, al concretar de una forma sencilla todos los posibles átomos, definiendo de hecho la existencia de algunos no descubiertos hasta tiempo después. Más adelante se descubrió que, si bien los recién definidos átomos cumplían la condición de ser los constituyentes de toda la materia, no cumplían ninguna de las otras dos condiciones, ni eran la parte más pequeña ni eran indivisibles. Sin embargo, se decidió mantener el término átomo para estos constituyentes de la materia. La electroquímica, liderada por J. Johnston Stoney, dio lugar al descubrimiento de los electrones. En 1874, observado en 1897 por Joseph John Thomson, estos electrones daban lugar a distintas configuraciones de los átomos y de las moléculas. Por su parte, en 1907, los experimentos de Ernest Rutherford revelaron que gran parte del átomo era realmente vacío y que casi toda la masa se concentraba en un núcleo relativamente pequeño. Fue desarrollada la teoría cuántica, llevó a considerar la química en términos de distribuciones de los electrones en ese espacio vacío. Más tarde aún, profundizando más en las propiedades de los protones, neutrones y electrones, se llegó a la conclusión de que tampoco estos, al menos los dos primeros, podían ser tratados como la parte más pequeña. Large Hadron Collider del CERN. El resto de las partículas conocidas encaja a la perfección con el modelo estándar. Las partículas subatómicas de las cuales se sabe su existencia son bosón, positrón, electrón, protón, fermión, neutrino, hadrón, neutrón, leptón, quark y mesón. Bueno, con esto podemos concluir que las partículas subatómicas son una parte vital para la química y para la realidad como la conocemos. Sin ellas, nada de lo que conocemos podría existir. Aunque estas sean partículas tan pequeñas, no significa que dejen de ser importantes. Con esto sería todo por el video. Muchas gracias por verlo y ojalá hayan aprendido algo nuevo.